Bueno, igual sí, también en el primero perdí, en el segundo periodo perdí. Y como en el tercero yo recuerdo que mi papá llegó y no recuerdo bien, pero sí como que perdí muchas materias. Y él dijo, usted no me cree, pero lo va a poner a vender cebolla. Y yo, no, pues yo no, yo no creo. Bienvenidos a este podcast que se llama Alelu. Yeah. Diga, yeah. Yeah. Lo recordamos. Empezamos bien. Hoy estamos con una anciana. No. Le pueden pegar, le pueden pegar. Sí, sí. Una Con almohada, todo su pásenme una derecho. almohada. Estamos con mi santa madre. Diana Constanza Suárez Núñez, la mamá de los Fandiño. Bienvenida. Gracias. Hoy va a ser un podcast divertido. Y vamos a hablar de los tipos de castigos que nos daban pues a todos, ¿no? A las diferentes personas que estamos en este cuarto. Y pues digamos que todos tenemos diferentes madres, la idea es como de hablar de cosas extrañas, Eso es chistoso. Diferentes madres, claro. obvio. Pues yo no sé qué cosas raras puede tener cada uno en sus vidas. Bueno, mi mamá, yo no me acuerdo, mi mamá a mí no me pegaba, ¿o sí? Poco, pero sí le pegaba. No, los castigos ásperos fueron de mi papá. Ah, sí, pues. Ese es imaginativo. mm, Mi papá, a mí un castigo que él me hizo fue una vez que yo perdí el año. Y pues perdí el año y bueno, perdí creo que fue sexto. Pero porque usted le dijo mentiras. Yo no le dije mentiras, yo le dije que no tenía, o sea, lo que pasa es que esta historia es muy curiosa, pero ustedes van a decir si es mentira o no. Vamos a votar al final quién dice que yo dije mentiras o no dije mentiras. Yo no le mentí. Ey, tú no estás en el podcast y no vente acá. Tú sigue allá amamantando, eso es lo tuyo. Y resulta que, bueno, se acabó el año, entonces al fin de año, con las personas que pierden sí, que pierden materias, pues a las personas que perdían, Ah, eso fue cruel, ya me acuerdo. Eso es cruel. que perdían 3 en definitiva, pues hasta 3 podían ir a recuperar esas materias, ni siquiera recuperar, era hacer como una evaluación Una y validación. sí, y ya si usted pasaba la evaluación, pasaba la materia. Y resulta que pues esa vez pues entregaron esa hojita diciendo quién tenía que ir a esas y yo llegué a la casa y le dije a mi papá que no, que yo no tenía que ir. Y mi papá, ¿de verdad? Y yo, sí, no, yo no tengo que ir. ¿Qué pasó? O sea, a mí no me entregaron la hojita ni nada, yo no tengo que ir a esa A citación. Y ya. recuperar. Y pues cuando llegó la entrega de boletines había perdido el año. Pero no tenía que Pero ir. yo no porque dije ya- mentiras. Ay, qué- Ya no tenía Bueno, que ir sí. porque ya se había tirado el año. Claro. Es una verdad a medias. ¿Cómo? Papá todo. Pero, pues sí, pero pues lo que pasa es que es una habilidad para poder comunicar la verdad. Es una verdad selectiva. No, porque esa era la verdad, no tengo que ir. Él me preguntó, ¿le toca ir a la validación? Si él no le preguntó, ¿perdí el año? No, Sí, sí. no, él me preguntó si tenía que ir o no. Entonces, de castigo, bueno, me dijo, esa fue la última vez en la vida que mi papá me compró ropa. Y me acuerdo que me puso es que a trabajar en una chatarrería. Uy, ese trabajo era re pailo. Porque yo me acuerdo que eso, pues yo era re pequeño, yo era re flojo y a mí no me gustaba trabajar en eso. Oh, yo soy re juicioso. No, pero fuera de chiste en esa época sí era flojo y eso allá pues obviamente eso pues sí, pues es con los recicladores y todo eso y uno tenía que estar, me ponían a elegir esa vaina de aluminio. Pero eso venía mojado y eso, uy, eso era re paila, me daba una pereza. Ese fue un castigo de mi papá. Ya. Usted cuente usted un Cami. castigo. Ah, Un sí. castigo que me hicieron a mí. Sí. Uy, O que yo usted me haya gané- hecho. Yo me gané hartos castigos, porque yo era muy juiciosa y me castigaban por eso. Ay, sí, tan Ah, se parece a Guancho. Sí, tan juiciosos. No, uno de los castigos fue, bueno, siempre era mi papá. Un día, yo estudiaba en la mañana en el Gustavo Restrepo y a mí me gustaba jugar mucho baloncesto. Y yo salía a las 6:30 de la mañana al colegio y salía al mediodía,
pero yo me iba para la Marichuela con una compañera a jugar baloncesto, pero era jugar La baloncesto. Ahí cerca donde yo vivo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y yo me iba para allá y yo... ¿Usted sí iba hasta allá? Sí, Uy, no, pero ahí sí muy desjuiciada. pero por jugar baloncesto valía la pena. No, pues acá en el Tunal también hay canchas de baloncesto. No, en ese entonces no había el parque ese, entonces Mm. nos íbamos para allá y yo me llevaba ropa y me cambiaba allá y jugaba baloncesto. Y entonces, claro, desde las 2 de la tarde jugando baloncesto hasta las 7. Entonces yo cuando veía, ya está oscuro, entonces miraba la hora. Ah, no, ya me van a pegar. Y seguía jugando y ese día llegué a las 10 de la noche. La Pero eso es cascada, que yo la soy cascada así. de las 9 era la misma cascada de las 10. Sí, claro. Sí, yo que si llego a las 7:30 y me afano, Ya igual me sabemos van a por qué Juancho pegar. es así. Sí, Igual sí. me van a pegar, pues si llego a las 10 me van a dar lo mismo. Pero es una filosofía buena. Sí. Sí. Y sí, Pues que te dijera. Obvio. y disfruté de 7 a 9:30 jugando. Entonces, yo dije, igual me van a pegar. Entonces, la casa quedaba por la avenida principal, donde pasaban los buses, todo el principal. Y cuando yo veo a mi papá en la puerta, yo, ay, me va a matar. Y en la esquina era la parada, y yo me volví, me agarró y me dio una pela. Ay. Me partió un palo de escoba en la espalda, bueno, todo. Y que me dijo que no volviera a estudiar, que jugar baloncesto eso era mentira. Yo le dije, seguro que yo estaba jugando, yo no sé qué pretendía que yo estaba haciendo si yo era una buena mujer. Jugando baloncesto, Raúl. Le faltó fue brincar más. Sí. Y ese día me pegó, me encerró en la pieza y me pegó con el palo de escoba hasta que me lo partió. Ah, Y mi mamá entonces por fuera golpeé y hasta que no sé cómo fue que reaccionó y abrió. Y pues ya mi mamá que yo quedé ahí pues tirada en el piso. ush. Y al otro día, no, pero me toca seguir jugando baloncesto. Pero esa fue una de las que yo me gané sobre todo por ir a jugar baloncesto, que no me parecía mal. ¿No? Yo no sé qué contar. Yo tampoco. Ay, no. Porque yo no. soy súper juiciosa. Juan, Que a mí sí fuera chiste, le creo que no la Juan castiga. Carlos y yo los malos. Sí. Mi papá una vez me desmayó también a golpes. ¿Sí? No, pero eso no lo podemos sacar. Pero pues, ¿quién me castigaba? Una vez, yo me acuerdo que mi mamá me castigaba, me quitaba el celular. Pero eso fue ya grande, como a los 14 más o menos, que todavía no era mayor de edad. Yo tenía novias en Facebook. Sí, cuando tenía exactamente como para la época de las novias de perfiles falsos. Y entonces como que me quitó el celular y mi mamá lo escondía. Entonces yo búsquelo y no, o sea, yo a veces lo encontraba y lo volvía a dejar donde mi mamá lo había escondido. Pero entonces una vez no lo encontré y resulta que mi mamá tampoco lo encontró. Y nunca encontramos el celular. Ay. Lo sacaron de la casa y no sabemos quién fue. ¿Los robaron? Sí, ¿Y no se dieron nosotros- cuenta? y yo severo castigo. Ese. O ¿Pero uno cuál fue el castigo? Pues que me le quitó el quitaron celular y no lo celular. encontramos. Ah. O sea, perdí celular. Se Pero lo la quitó para castigaron siempre. también a ella. Otra, ese ya fue de grande, yo estaba como en noveno y a mí en el colegio, nunca me fue bien, siempre perdí hartas materias. Y yo ya tenía la costumbre que, o sea, como que las profesoras sí decían, entrega boletines y yo me quedaba callado, no sé qué, y yo hoy mismo iba por los boletines y sale. Y yo era responsable de mí. Y entonces, una vez yo no sé mi mamá por qué tenía en el celular a la profe. Entonces yo iba a hacer la mía, callado, no sé qué. Y yo veo que mi mamá se levanta temprano como un sábado y yo, uy, eso ma, ¿para dónde vas tan temprano? No, para tu entrega de boletines que tu profe me escribió. Y yo, ay, santo, y yo iba perdiendo como unas 9 materias. Y yo, ay, pucha, ese día me levanté Poncho le temprano, fue bien. trapié, barrí, lavé la Me va loza. ganando. Y cuando llegó mi mamá, pues claro, menos mal, ese día pues no me pegó porque ya estaba grande, pero esos son esos regaños que uno dice como, prefiero que me pegue. Uy, Sí. me cantaleteó tanto que mejor Y pegue. yo, no, pero el resto, no, pues así castigos duros, pues de pronto a veces mi papá me pegaba y eso, pero no.
De resto. No. Esta cicatriz, pero... Sí, de pronto está cortada en el cuello, pero pues, Una cicatriz mira, acá. cosas mínimas. Ah, no, Será mentira. chaguala. Sí. Bueno, Cami. No, es que yo sí no tengo. Ah. O sea, mi mamá me pegó como 2 veces. Bueno, Por bueno, mucho. ¿por qué? Ay, ya sí. Me acuerdo. Pero, o sea, fue que me pegó, pero no fue un castigo. Pero es que yo tenía un novio en el colegio. Ay. Pero yo sabía y todo. Solo que entonces nosotras salíamos del Porque colegio. había dicho que no, que nunca había tenido novios en el Sí. Ay, qué colegio. mentira. Yo no había dicho Ah, eso. como ¿Cómo tres, cambias? tres Sí. Capítulos, ¿ah? En cada podcast descubrimos uno nuevo. No. El del parque. No. Y el del robo. No, sí. ese no era novio. Ese no A mí era trátame novio. serio, hombre. No, pero yo los confesé desde el inicio. Sí, Sí. ¿de quién habla? Ay, no. No, pero yo los admití. Bueno, me deja. Sí, Uy, señor. Elena acá. Sí, señor. Que lo va a castigar. Ah, Sí, ahorita. Que estaba en el colegio, entonces yo estaba como yo creo que en sexto. Y bueno, yo le conté a mi mamá que tenía ese novicito, yo salía a las 12 del colegio. Y él estudiaba en la tarde, entonces yo salía y él entraba a estudiar. Entonces, en la tarde yo no sé, pero a mí siempre se me hace que los de la tarde, o sea, esa jornada era muy tranqui, como que hacían eventos y todo, entonces ese día había como un evento y yo me quedé toda la tarde en ese evento, o sea, yo no fui a la casa ni almorcé ni nada. Y pues nosotras tenemos la costumbre que siempre le avisamos a mami, como ya llegué, estoy aquí, ya estoy almorzando, así. Yo ese día no le avisé nada. Y ella llegó en la noche y me dijo como, ¿y qué estaba haciendo? No sé qué. Yo, no, ma, nada. O sea, yo no le dije nada. Entonces ella la dejó pasar así y yo me acosté en la noche normal. Y en la mañana, por allá la escucho, es que me cree pendeja. Y yo, pues yo estaba durmiendo y entró y me pegó. O sea, yo estaba durmiendo, entró y me pegó. la despertó. Y se puso súper brava. ¿Usted qué cree que yo no me di cuenta que usted me dijo mentiras? Que no sé qué yo. Y ya ahí. Entonces Pero ya me ¿cómo se puso. enteró? O sea, se lo Sí. Es que ya se daba cuenta de todo. Entonces, como yo no le escribí, ella empezó a preguntarle a mi hermana. Y le dijo, Camila, ¿dónde estaba? Que no sé qué. Entonces, claro, pues mi hermana. Es que mami es muy. O sea, se ve muy brava. Entonces, cuando está brava es mucho. Entonces como que le dijo a mi hermano, empezó, ¿dónde estaba Camila ayer? Que no sé qué, que por qué no me escribió. Y entonces mi hermano empezó a decirle todo. Y ahí fue que ella, es que me creo pendeja, y se entró a la pieza y me pegó. Pues no me pegó mucho, pero ella ahí me dijo que tenía que hacer el oficio de toda la casa. Y ya. Me ese castigo. Sí. Pero nosotras de por sí hacíamos Mientras nos los parten un paro en la espalda. Es que ustedes Pero eran no. violentos. Uy. O sea, la idea era llegar hoy como mostrando cicatrices y... Mi mamá vive No, castigada, mi casa. entonces. ¿Ah? El que se la pasa haciendo oficio. No. Me gusta hacer Pero oficios Cami en otras también. casas. Yo también estoy juiciosa, yo me lo paso haciendo. Ah, pensé que sí, yo también estoy castigada. No, ya no, como que no. Esa fue creo que la última vez que me pegó, ya no me volvió a pegar. Ya mi mami nunca nos castigó como quitándonos el celular ni nada. Ella era como, se ponía brava y para mí ese era el castigo. Ella se pusiera brava. La indiferencia. Ah. Sí, porque yo me acuerdo que una vez me fui a despedir de ella, se estaba brava y me fui a despedir de ella y me ignoró. Uy, Y a mí eso sí me duele, dolía harto, claro. eso era el peor castigo. Sí, eso es más feo. Es que yo siento Es que que ustedes son una generación como más moderna. O sea, como que el castigo era la indiferencia. Nosotros la diferencia era siempre. la pero indiferencia mi era hermana- una mata Sí. que tenía pelos y era venenosa. Oiga, la sí, ortiga. pero yo soy de la misma Esteban y ustedes dicen que, ay, que me Me regañó. quitaron el celular, sí. No, Me pero yo regañó. siento que yo a veces sí prefería que me pegaran. Juan Carlos hasta ahora está Sí. reflexionando. Sí. Y Juancho desmayado Sí, de los pelos. yo sí prefería regaño. Prefería la indiferencia. Sí, porque los castigos de ustedes eran como eso, como no, mi mamá se puso brava y no me habló un día. Sí. En cambio, uno sí le dan re duro. Uy, pero vea que hubo un castigo a mí que yo no olvido, eso fue re feo. Me puso a llenar un cuaderno de 100 hojas No lo volvería a hacer. planas, sí. Uy, eso fue horrible porque fue el mismo día que les digo que mi papá, pero es que sí me la merecía. O sea, ¿sabes qué me casqué? Si ya mi papá, yo creo que yo digo, uy. Las creo que anteriores no. sí. No, es que esta conecta con la anterior, con la de perder el año. Sí. Entonces continúa la historia. Resulta que yo perdí ese año
Y mi papá, el castigo no solo era la ropa y trabajar, sino que también el castigo era no llevarme de vacaciones. Pero él a la final sí me llevó de vacaciones. Eso tampoco es un castigo. ¿Qué? No lo iba a llevar, no lo iba a No lo iba a llevar. llevar, pero lo llevó. Sí, o sea, pero ya trabajar no noche cumplió. tarde, o sea, ya Bueno, me había sí. hecho las otras dos. Y cuando, bueno, me llevó en el viaje y todo eso. Y resulta que los colegios, no sé si les pasaba que cuando usted perdía el año, repitiendo el año en el primer bimestre, si usted pasaba todo sobre 9, Lo promovían. Ujú. Promoción anticipada, sí, sí. entonces mi papá estaba todo puesto Motivo. Esperanzado. motivado, espera, no, que usted, que yo no sé qué, o sea, él esperando a que con lo del castigo y todo eso, pues que yo, no, y que yo me hubiera puesto juicioso para pues recuperar ese año que había perdido pues con la promoción. Y yo perdí como 8 materias en el primer semestre. Y claro, entonces mi papá cuando yo perdía el año nunca me pegaba, porque pues a mí también se me hacía una filosofía pues correcta, porque era como, bueno, si ya perdió el año, ¿para qué le pego? Sí, ya que. Pero él me pegaba era cuando... periodo. Sí. Y, Cuando se podía hacer algo. sí. Sí. Y en ese Ya que pues se puede claro. salvar. Pero ni mucho. Solo le estaba No le pegó y desarrollando le el personaje. suficiente. Sí, sí. Pero en ese fue eso, y más encima no fue una pela normal por eso. Porque él siempre nos pegaba con una morosita, él tenía una tabla que le decía morosita y tenía Tan ese bonito. versículo que dice que el padre que corrige ama a sus hijos y eso, y esa morosita. Pues se Y imagina. él siempre le pegaba a Eso en uno. la nalga saca como un tatuaje. Sí. El Amorosita. versículo. Como en las nalgas. Así. Amorosita. Usted se pega las nalgas y pega la frase. Las aprieta. Sí. Y resulta que Achicharrar la letra. pero resulta que en esa época ya Morosita no existía porque yo la boté. Y entonces yo llegué y claro, mi papá ya, pues porque imagínense, me había llevado a viajar cuando me había dicho que no, que yo no sé qué, esperando la promoción. Y pues lo que pasa es que mi papá sí siempre, o sea, yo nunca tuve como o sea, yo nunca le decía, no, yo voy bien. O sea, de verdad, yo nunca le decía, no, yo Mentira. voy bien. No, pero yo sí le evadía, le estoy, porque yo sabía que él se iba a poner re bravo. Eso le da como más piedra, yo creo. Quizás. Y resulta que esa vez, cuando él vio que yo era el primer bimestre y yo esperando la promoción y yo perdí fue 8 materias. No, yo llegué y mi mamá, yo siempre llevaba a mi mamá en las entregas de boletines de escudo. O sea, mi mamá era el escudo. Porque cuando me iba bien yo no la llamaba, pero cuando me iba mal yo la llamaba porque yo sabía que pues ella me defendía. Pero ese día ni mi mamá se metió. Mi mamá, usted estuvo ese día abajo con Santi y mi mamá no se metió. Y Santi estaba pequeño. Y nosotros llegamos a la casa y no, hasta mi papá, eso me cogió así el cuello y me pegaba, también sacó el palo de la escoba y me daba. Y yo no tanto de los golpes, sino como de que verdad mi papá, yo nunca lo había visto o sea, como con esa bravo. furia. Y como que el mío, yo no sé qué pasa, me desmayé. Yo me acuerdo que yo me desmayé cuando volví así otra vez. Mi papá, para que se desmaye por algo y me seguía dando. Y si no tomé Amorosita con esta. Y después de esa pela, uy, pero me dio re duro, yo me acuerdo, me pegaba y como yo era pequeñito me alcanzó a alzar así como en la camisa, como el cuello y eso me pegaba y me pegó con el palo y sacó al otro palo. Creo que esto hay que censurarlo. Sí, YouTube nos va. Mentira. YouTube nos va a bajar. y resulta que ya, pero ese castigo para mí fue como sí fue repaila, pero fue peor lo de las planas. No. Eso está peor. No, las planas, es que mi papá estaba, A mí claro, que me después de desmaye, verlo pero así que me todo pongan a hacer bravo. Pero es plan. que después de perder nueve materias que le iba a gustar escribir. Sí. Ya entendí, es que no sabía cómo Sí. escribir. No No, sabía no, escribir. sí. No hice ni un renglón. No, pero me puse a hacer esas planas y fue porque yo me acuerdo que ese día mi papá me dijo, yo me voy. Y cuando yo llegue en la noche ese cuaderno tiene que estar lleno. Y yo escriba, esa mano ya me dolía y yo no iba ni medio cuaderno. No, Y yo, papel no. carbón. Ya hubiera comprado papel carbón. Fotocopias. Pero yo me acuerdo que era la angustia de que yo tenía que llenar ese cuaderno y nada. Y cuando llegó,
yo me acuerdo que ya iba harto, pero él entendió, pero a la final sí tuve que llenar todo el cuaderno. Ah. Uy, ¿se imagina? Yo creo que en mi vida nunca llené un cuaderno. ¿Qué tenía Desde que ahí se escribir? ve la letra. ¿Qué tenía que escribir? Yo no, la verdad no me acuerdo. Desde ahí se volvió tipógrafo él. Sí. Las tipografías. Escribe letter y... Sí, Pero seguiste perdiendo materias. sí, después perdí séptimo. No. Pobrecito O sea, tu ese año, papá. pero Uno ese no año sabe séptimo. quién es Ese año lo pasé y después séptimo lo perdí. Y ahí O le sea, pusieron a hacer planas con números. Ahí, No. ahí fue un blog. Ay, no, se imagina. Ay, no. Y el Dani. Yo tengo hartas. Yo recuerdo que una vez fue un castigo re chistoso. Porque mi papá, así igual me advertía que yo no podía perder materias con mi mamá. Y yo recuerdo que una vez, o sea, era como, digamos, el primer periodo, ¿no? Porque eran 4 trimestres. Y él me advertía, entonces me decía, si usted pierde en el primero, pierde más de tantas materias, lo voy a poner a trabajar en algo. O sea, yo no sé, en ese entonces los papás era como a A mi trabajar papá en también algo. le decía Sí, que me iban a poner a vender Los dulces. castigos eran- Sí, En el lo voy a trasno, sí. sí, y no sé por qué, y lo voy a poner a vender algo. Igual perdí muchas materias, dijo, bueno, no, Decía vender en vicio. este no, pero en el próximo, entonces sí. Y así yo, pero, o sea, bueno, igual sí, también en el primero perdí, en el segundo periodo perdí, y como en el tercero yo recuerdo que mi papá llegó, y no recuerdo bien, pero sí como que perdí muchas materias. Y él dijo, usted no me cree, pero lo va a poner a vender cebolla. Y yo, no, pues yo no creo que, o sea, en mi cabeza era No. como si me iba a castigar. Sí, Porque pero él no cuando eso. me decía me castigaba, pero yo dije, no, pero imposible. Cuando yo me desperté al otro día en la casa, Tenía- había un bulto de cebolla en la casa. Uy, se imagina. Había un bulto de cebolla en la casa. Uy, renzo. Lo feo del castigo es que resultaron mi mamá, mi abuelita y mi hermana ayudándome. Ay, no. Jalaron El todos. castigo era para mí, pero mi mamá y mi abuelita me ayudaban a listar los estos. Y yo salía con mi hermana y a mí eso me daba mucha pena. Claro. Uy, ese Te lo castigo, mandaba. ese castigo está está re guacho. Y salíamos con un carrito de mercado y yo le decía a mi hermana, grite, grite. Ay, qué rica. Uy, sí, no. No, La chatarrería por lo menos era un sitio ahí. Sí. Nos íbamos y le damos como la vuelta al barrio, como dos Sí. barrios. Y yo grite, grite usted. Y ella era la que gritaba. O sea, en realidad yo no hice mucho el castigo, pero sí Pero fue ella re- también estaba castigada. Ella les estaba Yo- ayudando. ella me estaba ayudando. Yo grite, grite usted. Oiga, ustedes no me ayudaron a hacer planas ni nada. Y yo grité, y eso repartimos como unos gallitos así, gente que uno conocía en el barrio y le decían, bueno, yo le ayudo, y el resto de cebolla, yo no me acuerdo que la hicimos, como que la vendió mi papá. Pero se castigó. Yo le he Terminó dicho a vendiendo el Santiago papá. eso. Si usted no le hace caso, yo lo pongo a vender tomates en el semáforo, pero no, yo no sería capaz de poner a hacer. Pero- Uy, es que esto se... Uy. Sí, eso ya. No, ¿Y aprendiste? ya en esta época ya baila. No. Es que yo siento Es que que eso está la no vaina. funciona. No. Yo siento que, No, eso o sea, no funciona. no sé ahorita, pero yo siento que eso, o sea, yo no juzgo a mis papás y ni ustedes juzgarán a sus papás, porque igual ellos, digamos que su afán era que uno fuera un buen hijo. Mm. Y obviamente, y es chistoso y uno ahorita se ríe, bueno, está bien, pero yo creo que eso no funciona, o sea, yo creo que No era necesario. no era necesario porque yo, o sea, no mejoraba. Sí, yo sí recuerdo un incentivo muy chévere de mis papás, que era como, por cada materia me daban como plata y me acumulaban plata por cada Millas. materia. Sí, y hacían... Su cédula, su tarjeta de identidad. Y habían cosas, pero digamos, no sé, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que hay tipos de personas que no podemos estudiar como los demás. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí. hay tipos de Sí. personas, hay gente que sí es Sí. buena para, Para el pasar estudio. las materias y juicios. Yo al menos entiendo mucho de otras maneras. ¿Sí Ujú. me hago entender? Entonces yo siento que eso no funcionaba y siento que pues son muchas cosas, ¿no? El mundo que ya se escuchaba al dueño de Plaxi, que son esos cursos por internet que, Sí, sí. que la gente ahora estudia. Como y, Crijana. eso, y el man, yo creo que ese man ahorita está lleno de mucha plata y yo soy, o sea, me gusta dormir mucho
Y yo tengo un conflicto con eso porque la gente dice que no, que uno tiene que madrugar para ser más productivo. Y yo no es que duerma re tarde, pero sí me gusta dormir bien. Y estaban entrevistando a un man en Caracol y le decían a él, bueno, y usted es muy madrugador. Y él decía, no, yo no creo en eso, yo duermo bien. O sea, yo madrugo cuando tengo un vuelo temprano, cuando esto, pero el Plaxi está creado alrededor de que la gente pueda... La gente, hay un estudio que dice que la gente es más productiva después de las 9, 10 de la mañana, ¿sí? Entonces no quiere decir que ahora pues vamos a dormir toda la mañana y hacer cosas más tarde, pero sí siento que es como que en este mundo debemos entender que no todo funciona como de pronto nuestros papás lo hicieron sin saber, pero sí poder entender ya cuando nosotros podamos tener nuestros hijos que no todo funciona así. Y creo que, pues yo creo que no sé cuál sería la manera de Dios o la manera en que Dios nos puede enseñar a nosotros a desarrollar eso que cada uno de nosotros somos sin necesidad de la fuerza. Porque a veces, pues a Dios a veces lo pintan así también, ¿no? Que Dios nos castiga y también nos pone castigos y Dios cuando se muestra como papá también nos pone castigos así, pero yo creo que Dios también nos permite equivocarnos y a través de circunstancias enseñarnos a ser mejores, no de castigos físicos como pues nos ha pasado que igual pues es mi pensamiento, ¿no? Pero creo que eso no pero funciona. yo sí estoy de acuerdo y porque digamos, yo creo que lo mismo, digamos, yo a mi papá siempre le he dicho, o sea, todas esas cosas también eran formas de mi papá de intentar y pues digamos que por varias circunstancias en la vida, por ejemplo, digamos Santi, yo he visto que Santi también es así como yo, como que a él le cuesta, como es, sí, pero también es como, por ejemplo, yo he visto que mi mamá, cosa por más de que Santiago, ella está ahí pendiente, entonces yo creo que como yo también siempre estaba solo, pues él esperaba que yo fuera como mis hermanas, de que no, de que yo iba a ser autosuficiente, de poder sentarme a hacer mis tareas cuando a mí eso no, o sea, mi personalidad no era así, a mí no me interesaba hacer tareas, a mí no me interesaba nada de eso, pero a lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, es que obviamente era un intento de ellos, y digamos lo que yo cuento de mi papá, obviamente, porque si suena como que no, es que mi papá no, mi papá también intentó de muchas formas buenas, sí, mi papá siempre dice lo de la escuela de fútbol, el que me metía a la escuela de fútbol, que, o sea, mi papá fue un excelente papá en cuanto a todos esos sentidos, pero yo siento que de pronto muchas veces también hace falta, y pues yo digo, ¿no? El día que uno tenga hijos, pues también va a tener que vivir eso, ¿no? Porque acá, venir a hablarlo acá, pues es fácil. Pero ahora, lidiar con una personalidad que no conocemos, porque todos no sabemos quiénes somos ahora, grandes ya, con nuestras vivencias, con nuestra personalidad, pero uno no sabe el niño que necesita, eso es muy complejo. Pero yo lo que sí siento que sirvió, y lo último que fue, es que todas esas cosas que mi papá de pronto intentó hacer conmigo, yo siento que hubieran funcionado y todo este tipo de castigos de pronto raros o que no solo es de pegar y de castigar y ya, funcionan es cuando tienen una finalidad real para el individuo, o sea, Más palpable, como una meta palpable para usted. O sea, yo voy a decir algo que eso es que se ve muy extremo, obviamente por el contexto de vida que pasó en cuanto a mi vida, ¿no? Pero por ejemplo, la mejor, lo que yo más le agradezco a mi papá es que me haya dicho que me fuera a la casa. ¿Sí me hago entender? Porque eso me enfrentó a una realidad que yo no quería ver, ¿sí? Mientras él intentó que yo viviera una vida de adulto, por ejemplo, como en la chatarrería, como que trabajaran esto. Yo llegué a trabajar hasta en el Transmilenio, vendiendo cosas en el Transmilenio. Nada de eso rindió frutos, porque en realidad no había una situación real que hiciera que yo aprendiera que eso, sino que yo era como por cumplir lo que mi papá estaba pidiendo. Pero dentro de mi ser, trabajar en unas vacaciones del colegio, en una chatarrería, pues a mí eso no me iba a enseñar nada. Yo estaba ahora pagando una penitencia, por decirlo así, como se dice católicamente, ¿sí? No, entonces yo hice esto mal, entonces yo pago la penitencia, pero en realidad yo no estoy arrepintiéndome de lo que hice mal, ¿sí? Y digamos, esa puede ser una reflexión también en la vida, pues, de todos, cotidianamente, que digamos, no sé, si usted como persona tiene errores con su familia, con su vida personal, con su vida espiritual, con lo que sea, con sus proyectos de vida, en realidad a usted no le sirve de nada hacerse incluso autocastigos que sean re duros
cuando en realidad usted no se está arrepintiendo realmente de lo que está pasando y usted no sufre ese error realmente. Ujú. Entonces, claro, mi papá no es que yo, y también de pronto lo que mi papá intentaba hacer es que yo viviera lo que él vivió para que de pronto él decía, no, pues yo viví esto, yo a los 12 años trabajé, yo a los 12 años tenía que ser, entonces le voy a poner a hacer eso para que él aprenda. Pero es que él sí tenía esa necesidad, yo no tenía esa necesidad, ¿sí me voy a entender? Entonces yo lo veía, era como pagando algo, ay, como, porque es mi papá y pues toca, ¿no? Porque, Otra pues, tarea más. exacto, sí, pero cuando ya mi papá dijo, no, pues ya, pues las cosas aquí no cuadran, las cosas aquí no son, pues vaya, entonces vaya, haga su vida, haga lo que usted tiene que hacer, y claro, pues yo ya me enfrenté a un mundo donde ya o sea, duro, pero pues ya era real. O sea, Ujú. ya el tener que ir a Era la trabajar, el vida tener real. que ir a pararme era de verdad porque tenía que comer. Ujú. Ujú. Entonces yo siento que de pronto cuando era niño habían de pronto más cosas, por ejemplo, él no lo sabe y estos momentos son buenos también para, por ejemplo, Resaltar. yo me acuerdo que en esos trabajos, por ejemplo, mi papá lo poquito que yo ganaba, me lo hacía pagar para mis útiles y los uniformes. Entonces yo me acuerdo que yo una vez todo lo que y yo como teniendo que comprar los útiles con la plática que me había ganado. Si me hago entender, eso uno lo sufre más, porque está diciendo, oiga, los útiles, Lo valora. yo sabía que mi papá me puede haber comprado esto y ya esta plata Mm. puede ser mía, me lo hubiera podido mecatear en cositas. Entonces yo siento que los castigos son buenos y de verdad yo sí siento que todos nuestros padres, pues a los que nos castigaron, Sí. sí, Sí, yo fui buena, qué culpa. toda ojidosita. Pero yo creo que todos los castigos que hacen siempre es con un buen fin, ¿no? Y sí, digamos, y algo que yo rescato de esto es que nosotros hay áreas en las que no funcionamos muy bien, Mm. pero digamos hay áreas en las que sí somos capaces de someternos a ciertas, ¿cómo digo yo? A ciertos modelos, digamos, cosas que yo le agradezco mucho a mis papás, ¿sí? Que ellos me llevaran a la iglesia y me enseñaran a amar a Dios o a servir a Dios. Porque yo siento que eso, o sea, yo no era igual de aplicado, un ejemplo, en el estudio, Ujú. en el colegio, pero siento que sí fui sí fui muy aplicado en servir a Dios en la iglesia. Ujú. Y siento que la iglesia, de cierta manera, a mí me rescató, porque la iglesia, y tal vez nuestros papás no nos enseñaron algunas cosas del estudio, un ejemplo, pero nos enseñaron, en mi parte, a amar a Dios, ¿sí? Y yo siento que eso hizo que yo en la iglesia pudiera crecer, pudiera soñar, pudiera tener un proyecto de vida, y eso, yo creo que hay cosas que uno a veces no se da cuenta, pero la iglesia pudo ser un modelo educativo tan moderno y diferente en nuestro tiempo que eso sí nos conectó en algo que nos gustaba, en nuestro caso como la música, el arte, que eso sí nos enganchó y nos hizo tener un proyecto de vida y desarrollar ese proyecto, porque muchas veces eso no nos pasa a nosotros, en el colegio uno no construye un proyecto de vida y uno está desaburrido porque está haciendo cosas pues que no le llaman tanto la atención, pero sí nuestros padres por otro lado, que no es la fortuna que muchos tienen, es engancharnos y poder nosotros ir a la iglesia, aprender música, tener un proyecto de vida. Y siento que eso que hicieron nuestros papás sí hicieron que nosotros pudiéramos ser rescatados. Mm. Si al menos yo agradezco, creo que el regalo más importante que mis papás hicieron, que a veces parecía un castigo, porque yo recuerdo que decían, tenemos que ir a ayunar el sábado en la mañana, y lo llevaban a uno a ayunar y uno no entendía. Y no todo el niño más. Desmayar, papá. Pero tengo hambre. Pero ¿qué es esto? Pero de cierta manera uno se enamora de la iglesia y sí, uno crece como persona con un proyecto de vida y es algo que sí se rescata mucho, ¿no? Al menos yo sí agradezco mucho eso, que la iglesia sí hizo que yo pudiera pues desarrollar muchas cosas, porque si hubiera sido solo el lado de no ser buen juicioso en el colegio, pues no creo que no sería la persona que soy, sino que si hay otra contraparte muy a favor de nuestros papás y obviamente Dios, sí, que es mucho lo que somos por hoy, es lo que Ujú. pienso, ¿no? Yo siento que también, o sea, aparte del castigo y todo eso, algo que funciona muy bien en medio de todo es como la motivación. Yo me acuerdo que a mí en el colegio nunca me fue bien, pero mi mamá y mi papá siempre como que me trataron a motivar a la música. Cambio, yo recuerdo que, por ejemplo,
yo quería una guitarra, mis papás me dijeron, listo, pero entonces se la va a ganar. Y tenía que lavar el patio y no sé qué, y dejar todo bien organizado. Ujú. Y en medio de todo, de que yo no era tan juicioso en el colegio y todo eso, entonces me empecé a interesar también por la música. Y ahorita la música es uno como de mis pilares en la vida porque fue como en lo que mis papás me motivaron, Y ¿sí? sembraron, sí. Exactamente, y yo siento que a veces también, como que a veces la motivación sirve más que el castigo. Y Pero eso. vea que yo no había pensado eso y sí, porque la iglesia sí genera eso, o sea, el lado artístico que yo sí considero que yo tengo un lado artístico muy fuerte en muchas áreas, ¿no? Unos más fuertes que otros. El que más considero es que el más me gusta es la música. Mm, Pero yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, el tema de teatro, que estaba que una beca por allá en una escuela de teatro que era buena, muy buena. Y mi papá, yo me acuerdo que los pasajes, porque eran 3 días a la semana. Entonces me daba desayuno, lo de los pasajes y lo de las 11, más lo que yo tenía que almorzar. mm, Entonces eso, y en la iglesia lo que ustedes dicen también. Mi papá me metió a clases de guitarra, Lore me metió una vez a clases de guitarra en una escuela que tenía Daniel allí, Mm. pero a mí la guitarra nunca me dio. mm, O sea, pues sí, como que no, y a esa época, pero la batería, cuando a mí me empezó a sonar lo de la batería mm. y la de la música, o sea, vivir en un entorno de música, yo siento que yo hoy en día tengo un oído musical bueno, pues para no ser un músico melódico, Mm. tengo un oído musical bueno porque toda la vida me rodeé que los ensayos de alabanza, que las personas que sabían, que el sonido, que todo eso, y pues eso también es bueno, ¿no? Mi papá dice que no, pero indirectamente también era como que uno tenía que ir a la iglesia porque obviamente pues era el padre, ¿no? Y él decía lo que todo, o sea, Cura. sí, o sea, el padre de la casa, pero De Dios. él nunca decía es que si no va a la iglesia, no, él nunca nos dijo eso, pero Sí. obviamente uno siempre tiene un respeto a su papá y pues yo no le voy a decir a mi papá, no quiero ir a la iglesia, no, porque pues uno no hacía eso, Mm. pero eso yo me pongo a pensar y también era necesario para, es que la iglesia es como un potenciador de habilidades reales. Sí, sirve como para todo. Por ejemplo, Cami habla ya harto. Sí. Sí. Sí, de Sí. verdad, no lo digo. Ahorita pues Pero porque le da miedo la a cámara. nosotros nos motivaban para la iglesia ir a ayunar donde este señor del millón de almas, aunque ahora ¿cómo es que se llama él? No podemos decirlo. Ah, no, bueno, No. ese señor. O Un sí, señor. está bien. Esa iglesia. No, pero ellos saben, la Ah, gente sí, es del claro. mi- Eso, y Enrique, Segoviano. estuvo pero bueno. era más parecido a Pero sí. a un cartero. Aldo Ramón. Y nos llevaba allá y los ayunos eran a las 7 de la mañana todos los días. Entonces él a veces se levantaba con la idea, o se acostaba más bien con la idea de ir a ayunar allá y nos decía, bueno, mañana ayunar y nosotros ayunar. Si van y ayunan y oran juiciosas, salimos a comer pescado. Entonces íbamos a esa parte, una parte de la décima que venden pescado y bueno, entonces esa era la motivación y así fue que nosotros aprendimos a ayunar, Ujú. ¿sí? Y ahora cuando uno dice el ayuno no le cuesta porque aunque había esa motivación de comer pescado, eso nos ayudó mucho. No está Daniela. Sí. Daniela, la alarma, ¿qué Dani- pasó? Dani no está, pero nos dejó una alarma. ¿Sí vas a decir algo? No, que sí, que mi mami en esta semana incluso me dijo eso, que la iglesia le ayudaba a uno mucho y que a mí me había ayudado como en ese tema, de hablar, de poder expresarme. Obviamente todavía me cuesta, pero digamos que si antes yo no podía hablar, me daba pena. Por ejemplo, lo de pronto cantar y todo que estaba en el coro, a mí no me gustaba. Cuando lo hacía en la iglesia católica que le conté en podcast anteriores, yo era muy tímida, entonces lo hacía, pero era como así, como de que no me viera la gente, entonces yo ahorita como que sí, trato de hacerlo mejor y como de hablar y expresarme y decir, y digamos que sí, es como una escuela donde uno aprende muchas cosas. Entonces, pues, No, o sea, yo creo que en conclusión como que el castigo sirve como para ver el lado malo. Es como cuando yo siempre pongo este ejemplo y es que yo tenía un trabajo pésimo, pero es el trabajo que yo más agradezco. O sea,
Era un trabajo en el que todos los días quería renunciar y mal, pero es el trabajo que más agradezco porque ahora tengo un trabajo bueno y siento que sin ese trabajo malo no hubiera valorado tanto el bueno. Y también la motivación es, o sea, es fundamental porque también forma aparte como de, sí, forma como parte de nosotros. Y ya, esto es un capítulo más de nuestro podcast Alelu. Yeah. No, tiene Diga que yeah. ser yeah. Yeah.